Amigos, hay varias noticias que están en curso, están en progreso ahora mismo. Y uno bueno es que ya se presentaron en las mesas de la calle Seguro Social algunas propuestas. Se estima que podría estar lista esta propuesta de ley para el día 31 de octubre, si hay consenso entre los sectores. El doctor Noriega hacía grosso modo, porque no queremos anticiparnos, como usted ve el arranque de estas intenciones muy en positivo del gobierno por tratar de buscar una solución a la crisis de la caja de seguro social. Bien, don Guillermo, yo creo que hay que reconocerlo. El presidente José Raúl Mulino está actuando con suma responsabilidad. Lo que tres gobiernos pasados, uno del cual Ricardo Martinelli le formó parte, el de Juan Carlos Varela y el de Laurentino Cortizo, evadieron por completo el tema. El señor Mulino lo está asumiendo desde un principio. Así que hay que reconocerle ese mérito. Segundo, el mérito de hacer esto no es un diálogo, esto es una convocatoria para identificar consensos, áreas comunes y propuestas y demás. Creo que es un poco optimista tratar de resolverlo en 14 reuniones, ya pasó una ayer, son 42 horas de trabajo. Yo propondría quizás una reunión más por semana, precisamente para darle ese oxígeno a las dos mesas. Creo que en la mesa de salud hace falta más representación de los pacientes, de los familiares y enfermos, de las distintas afectaciones pues, que se ven en el Seguro Social. Y en la mesa de pensiones hace falta la presencia de los jubilados y de los cotizantes. ¿Por qué? Porque esas son formas de contrarrestar dinámicas de poder que hay usualmente. El tema de la salud lo secuestran los médicos, lo secuestran los sectores de la industria de medicamentos y cambio fuera. Pero con una presencia mayor de pacientes, de enfermos, de familiares, eso se empieza a contrarrestar. Igual en el tema de las pensiones. Yo creo que vamos a salir con una solución híbrida. No va a ser 100% lo que el gobierno quería, pero tampoco va a ser 100% lo que otros sectores estaban proponiendo. Doctor, yo creo que hay que emplear, por ejemplo, argumentos robustos, ¿no? Que los argumentos tengan mucho peso. Por una parte, presentar datos confiables que sean comprobables para efectos de lograr articular algo que tenga sentido, pero sobre todo, doctor, en su debido momento habrá que ceder como un acto de desprendimiento en algunos beneficios de algunos sectores, doctor. Aquí yo creo que ese es el nombre del juego, no sé usted cómo la vea. Totalmente, totalmente. Y todos los sectores, yo creo que el ministro Chapman fue muy claro, todos los panameños vamos a tener que pagar la reforma de seguridad social. Ya las salidas fáciles que se podían hacer con reformas internas de la seguridad social se acabaron. Creo que vamos a tener que poner de los impuestos o de los ingresos del canal o alguna otra fórmula que puede venir a la mesa, que las hay y vale la pena considerarlas, pero precisamente vale la pena hacer esta discusión, este proceso de forma responsable, no con la intención de sabotearlo, no con la amenaza de que voy para la calle, no con la amenaza de que como somos amigos del poder, vamos a hacer lo que nos da la gana, no. Aquí tiene que haber un patriotismo sincero, de que todo el mundo tiene que poner de su parte. Sí, desprendimiento, recuerden esa palabra, ¿no? Totalmente. Ceder, no ponerse con actitudes radicales. Ese es un tema que vamos a desarrollar nosotros en esta semana, pero esta mañana vamos a tener también la participación de un exministro de Obras Públicas para conocer de la perspectiva de alguien que lideró ese ministerio lo que está ocurriendo con las famosas vigas que han desaparecido. No se trata de una computadora, vigas de acero. Imagínense ustedes hasta dónde el latrocinio y la corrupción ha llegado en este país, un descaro casi que olímpico. Por el momento vamos a platicar con un abogado muy prestigioso. Además es escritor. Estoy hablando del doctor José Abel Almengor. Él ha escrito esta obra que voy a ponerle para los que nos están viendo. Se llama El desarme de la Policía Nacional de Panamá, 1916. Doctor Almengor, usted está tocando un tema que muy poco conocen en este país, que fue lo que ocurrió en su debido momento cuando los Estados Unidos toman la decisión de decirle a Panamá, ¿saben qué? Devuélvanos todas las armas, pónganmelo aquí en esta mesa y nos la vamos a llevar nosotros, ¿no? Estando como presidente de la República
el doctor Belisario Porras. Esto le correspondió hacerlo al secretario Price, fue el que estuvo al William frente. Price. ¿Cómo? William Price. William Price. Pero Correcto. el doctor Belisario Porras, un acto muy digno. Yo no lo voy a contar, al autor, le damos la bienvenida, doctor doctor José Abel Almengor Echeverría. Bienvenido. Este no es su primer libro, usted ya es un hombre que ha hecho como 20 obras, ¿no? Pero cuéntenos, para ilustrar a nuestra audiencia este evento histórico que ocurrió en el año 1916, cuando los Estados Unidos de América decide, la única potencia que había en el mundo, desarmar la Policía Nacional de Panamá. ¿Cómo se dio eso y por qué, doctor Almengor? Muchas gracias, Guillermo Antonio, y principalmente por la invitación, por tu amistad, por haber asistido al acto. Definitivamente esta es una obra que indica los inicios de una lucha generacional que llevó pues a la firma de los tratados Torrijos-Cárdenas. Yo haciendo unas investigaciones específicamente de la biografía de mi bisabuelo, que fue el fiscal que llevó adelante el caso de Viernes Santo en Colón, que fue el detonante del desarme de la Policía Nacional, de las armas largas, es decir, de los fusiles de alto alcance con bayonetas que venían desde la época de la colonia. Yo pude conocer este caso específico del desarme, en donde se evidencia los roces que existían específicamente con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, roces que venían dándose producto del tratado inicial Haibunao-Varila, en donde se permitía el ingreso de las tropas norteamericanas en las zonas específicamente de Panamá, en las ciudades de Panamá y Colón. Y esto generaba ciertos malestares de la población, producto que se veía normalmente soldados, marines, en áreas de tolerancia que se llamaban las áreas del Cocoa Grove, en donde existían burdeles y los soldados iban en los días libres a departir, producto que había mucho control en la zona del canal, en estas actividades de música, de burdeles, de toma de licor a altas horas de la noche. Entonces ellos venían a estos barrios de tolerancia a efectos de poder departir y se armaban las llamadas algunos tipos de riñas y intervenían los soldados norteamericanos a través de las patrullas, porque ellos tenían la posibilidad de ingresar a la ciudad de Panamá y Colón cuando habían riñas. Se dieron varios altercados y estos altercados generaron muertes y se dieron una serie de reclamos internacionales en arbitrajes, procesos penales en la República de Panamá, y se observaba pues cómo la relación en ese momento era tensa, es decir, que los actos del 58, del 64, no fueron los únicos actos que las personas, son los que normalmente las personas conocen a través de la historia, pero se dieron actos previos, que fueron actos que definitivamente colocaron a las autoridades panameñas en jaque. Se decía que la policía panameña estaba mal equipada, que estaba mal preparada, y que no estaba en capacidad de utilizar estas armas largas o de alto alcance, estos fusiles con bayonetas. Remington, Remington, ¿qué eran? Remington. Y estos fusiles con bayonetas venían de la época de la colonia y fueron entregados específicamente en 1916 bajo protesta del gobierno de Belisario Porras, que reunió a las mejores mentes de la época, de oposición y de gobierno, para que emitieran una protesta significativa. Y esta protesta fue elevada al presidente Woodrow Wilson, que se estaba desarmando porque simplemente el país era tan pequeño que estaba en incapacidad real de defenderse y se iba a producir un derramamiento de sangre. Es decir que todos estos temas de la relación con los Estados Unidos, que hoy en día es una relación bilateral muy fluida, de mucho respeto, es una relación que viene desde principios de siglo y de mediados de la década de 1800, viene produciéndose a través de una serie, es un proceso, ha sido un proceso
y este proceso definitivamente ha tenido altas y bajas. Y yo lo que he tratado aquí es de que el panameño, el ciudadano, pueda conocer su historia. Los jóvenes puedan saber que nosotros no nos encontramos en el punto que estamos hoy en día, de una manera en la cual cientos de panameños y generaciones han luchado por ubicarnos a donde nos encontramos, porque aquí la historia nada más nos habla del 9 de enero, nos habla de la siembra de banderas, pero el panameño, el ismeño de principio de siglo tuvo sus luchas, y esas luchas fueron significativas, y personajes como Belisario Porras fueron personajes que se plantaron para efectos de que se lograra el reconocimiento de Panamá dentro de la urbe mundial. Al revés, doctora Mengor, vamos a hablar cómo fue el suceso ese de la comunicación por parte de los Estados Unidos al presidente Porras de la imposición de devolver las armas a la cual usted hizo mención, eran de la Policía Nacional. Pero aprovecho, aprovecho para lamentar ya que ha habido muy pocos esfuerzos por consolidar lo que son la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, hacerlo en las universidades, pero también en las escuelas secundarias. Es una manera. Que es una materia que debe mantenerse dentro del currículum. La actual ministra de Educación la retiró en la administración anterior que estuvo. Es correcto, doctor Noriega, y un gusto de saludarlo a usted, un ávido lector de estos temas, y en su momento vio el libro de mi bisabuelo. Maravilloso libro, importante libro. Evidentemente que lo que dice específicamente don Nito Adames, los cables que se enviaban al Departamento de Estado, que han sido traducidos por primera vez en esta obra, los cables que guardan relación con el momento específico del desarme, como el gobierno de Porras, la Policía Nacional, retuvo parte de los rifles. Ahora lo decimos, doctor Almegor, espérate. Lo tenía escondido en la presidencia. Y llegamos allá ahora. Vamos a llegar allá. Tengo un corte comercial ineludible, pero reitero. Así es, doctor. Hay que recuperar, desde el punto de vista académico, lo que es las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que en su momento, este es uno de los momentos en los cuales se agrió, se avinagró esa relación Panamá-Estados Unidos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Panamá tiene hombres muy valiosos en su historia, ¿no? Uno de ellos, el expresidente Belisario Porras. Y ahora van a ver por qué lo digo, porque es un personaje, un prohombre que no se le ha hecho justicia. Esa es la realidad. No se le ha hecho justicia. Cuando un país no reconoce sus grandes hombres, tiene una deficiencia histórica. El caso de la postura adoptada por el expresidente Porras, cuando el secretario Price, William Price, ¿no? William Price, sí. Le comunica a Panamá, tienen que devolvernos, entréguenos todas sus armas. Tiene un pasaje valiosísimo, y ahora lo voy a escuchar de parte del autor del libro El desarme de la Policía Nacional. Este es un documento histórico que yo lo recomiendo, ¿eh? Ahí está la portada para los que nos están viendo en video. Doctor Noriega. Es una foto de Ricardo, el dueño de Ricardo López Arias, de Ernesto Endara, esa foto, que era el fotógrafo personal del presidente Porras. Ahí en la portada está el ministro Price y el secretario de Estado Ernesto Telefebre. Esos son los que están aquí. Los que están en la portada. Esos son los que están. Doctor Noriega, este caso de la policía, el desarme de la policía, tiene impacto incluso hoy, ¿no? Totalmente. Ese desarme provocó una serie de incidentes. En el 1918 y 1919 hubo en el 19 una intervención masiva de Estados Unidos en Chiriquí, diciendo que la autoridad panameña no podía poner el orden. En el 25 hubo el movimiento inquilinario, también otra intervención de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Como la policía panameña no tenía armas, la gente se burlaba de ellos. Aquella frase de tongo botado no pone boleta, viene de esa época. Había una total impunidad, una cultura de impunidad, de irrespeto a la autoridad que todavía nos castiga hasta el día de hoy. O sea que esa decisión tiene consecuencias 5 generaciones después, que todavía nosotros no sabemos
¿De dónde vino? Bueno, vino de ese momento en que la Sí. policía quedó sin armas. Doctor Almengor, rapidito, ¿cómo fue el tema de la comunicación a Panamá de que entregan a las armas en el año 1916? En el año 1915 hubo un último evento en Colón de un juego de béisbol en donde se mató un soldado norteamericano, Maurice Landon. En un Ahí tren, se ¿no? generó Cerca del tren, ¿no? Fue en el área del tren, ¿no? en el área, sí, en el área del tren. Ese evento, que fue un juego ampliamente difundido en el Istmo, donde había bebidas alcohólicas, un componente racial y específicamente lo que son las patrullas norteamericanas ingresaron a Colón y murió Maurice Landon de mano de un soldado desconocido, de un funcionario, de un policía panameño desconocido, y se le atribuyó la responsabilidad al cabo Carlos Núñez. Generó que específicamente se ordenara a la República de Panamá que se diera el desarme. Se forzó también a través de un préstamo bancario que no se iba a desembolsar, y ahí se ve en el libro el intercambio específico, el intercambio de cables con el Departamento de Estado en el momento del desarme, cuando se estaba dando específicamente la entrega de las armas a través de la utilización del ferrocarril, y posteriormente iban a ser enviadas a la embajada, al consulado de Panamá en Nueva York para ser vendidas. Parte de esas armas son retenidas y fueron ocultas en los patios de la Presidencia de la República, que están ubicadas hoy en día donde está el Ministerio de Gobierno. Esas armas fueron posteriormente utilizadas en la guerra de Coto. Pero el desarme en 1916, como dijo el doctor Noriega, no fue el final de estas luchas específicas de la Policía Nacional. Con posterioridad se trajo a un funcionario norteamericano para que reorganizara específicamente la Policía Nacional. Aquí hubo un intendente de la policía, un funcionario norteamericano para que reorganizara la policía, y este funcionario fue nombrado y no estaba de acuerdo con la postura inclusive de lo que era la zona del canal, el gobernador de la zona del canal, y el funcionario quedó en una situación bien complicada entre lo que era las posturas de Panamá y las posturas de la gobernación de la zona del canal. Y la historia de este funcionario nos llevó a lo que señala el doctor específicamente Noriega, que la policía prácticamente desarmada en los siguientes lustros. Hoy en día, inclusive, la Policía Nacional no cuenta con armas largas, salvo algunos departamentos específicos, y esas son unas armas que venían desde la colonia, que tenían la bayoneta, que era cuando se acababan las balas, ellos iban al cuerpo a cuerpo. Ahí se han traducido todos los cables del momento específico cuando se estaba dando el desarme, y cómo ellos decían que se veía un movimiento inusual en la Policía Nacional, que se estaban sacando armas y ocultando armas en la presidencia. Esto es una historia que los panameños deben conocer, porque nos lleva a un momento específico en donde las relaciones eran tensas, no había ese respeto, pero era parte de un proceso que se ha ido movilizando a lo largo de los tiempos hasta lo que tenemos hoy en día. Muchas gracias, doctor José Abel Almengor. Repito, esta obra de su cosecha la recomiendo porque tiene este pasaje histórico, la dignidad de un presidente panameño que retó en su momento una orden que dio o emitió el secretario de Estado de los Y que Estados se Unidos. reunió de las mejores mentes de la época para hacer el comunicado. No era como hoy en día que había sectorismo político, no, él unió a las mejores mentes para hacer específicamente la protesta. Eso es lo que habla cuando se tiene visión de país, ¿no? Y usted recoger estos textos históricos, doctor Almengor, lo felicito, porque hace falta más literatura histórica sobre nuestras relaciones con los Estados Unidos. Y reitero, y estoy seguro que el doctor Noriega está conmigo de acuerdo, hay que volver a retomar el tema de las informaciones que deben darse en la universidad y en los colegios sobre las relaciones Panamá-Estados Unidos.
Esta es una excelente oportunidad. Para no repetir los errores del pasado. Exacto. Exactamente. Sí. Oiga, lo felicito por esta obra, doctor Armengol. Gracias, don Guillermo. Y siempre atendiendo su llamado, su amistad de muchos años. Y yo lo escucho. Yo creo que el doctor Noriega, desde el programa Pentagrama, que usted tenía, imagínese, de música. Me mandaban a la cama cuando venía Pentagrama. ¿Usted escuchaba Pentagrama, doctor Noriega? Me mandaban a la cama cuando venía Pentagrama. Con todo respeto, quiero decirle a ustedes, queridos oyentes, vale la pena esta obra. Yo muy pocas veces hago esto, vale la pena, porque no podemos ignorar este inmenso gigante que fue el doctor Belisario Porras. Panamá necesita ese tipo de ejemplos para efecto de los que nos gobiernan y los que aspiran y los que han llegado a la presidencia de la doctor José Abel Armengol. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Perspectiva. Que tengan buen día. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Por Noriega, hablamos de el robo, yo no sé si a mano armada. Lo cierto es que se han robado 600 vigas de acero. Tengo conexión, está en su automóvil porque puedo hacer una infidencia a ministro José Antonio Domínguez. Usted estaba dejando a su hijita en la escuela y usted ha tenido la gentileza de tomarnos la invitación, porque yo no quiero especular porque no soy ingeniero, ni mucho menos, pero usted como exministro de Obras Públicas, al tiempo que le doy la bienvenida a exministro Domínguez, ¿cómo se pueden robar del Ministerio de Obras Públicas esta cantidad de vigas de acero? ¿Y cómo es que no había nadie cuidándolas y que en el momento, siendo el gobierno pasado, no descubrieron que se robaron estas vigas que las necesitaban para el Puente de las Américas? Ministro, adelante. Sí, buenos días, Guillermo. Buenos días a los radioyentes y a los de la cabina. Mira, es simplemente un robo descarado. Esto, para poder mover 600 vigas, no las puedes hacer de la noche a la mañana y tampoco la puedes hacer cargándola en tu vehículo. Tú tienes que utilizar camiones de mesas abiertas para poderlas colocar. Puede ser que las manejes con montacargas o puedes usar una gruita, pero necesitas equipo pesado para hacerlo. Y si eso estaba en un patio del Ministerio de Obras Públicas, es responsabilidad directa del ministro de Obras Públicas lo que suceda con todo el material que está en ese patio. Él es el representante legal y cualquier cosa que suceda en su ministerio, él es responsable. Si él sospecha que hay alguien que está haciendo algo indebido, debe investigarlo. Y de esto voy a hacerte una pequeña referencia, Ñito. Cuando el presidente Guillermo Endara me honró con ser ministro de Obras Públicas, yo tenía 33 años. Y lejos de hacer algo parecido a lo que hizo el ministro Sabonge, en el momento tenía una administradora, era la licenciada Sahel, si no me equivoco, y había otro licenciado más bajito, trigueño, no me acuerdo el nombre, que entre los tres empezamos a investigar cómo se desaparecían a veces galones de gasolina del ministerio y cómo se desaparecían piezas de los equipos pesados que estaban en los talleres. Para eso armamos un equipo de investigación. Así que nosotros como ministros éramos responsables y cuando encontramos algo pusimos la denuncia. Le toca al ministro Sabonge saber dónde está cada centavo que los panameños hemos puesto en ese ministerio. Eso él no se puede excusar diciendo que yo no sabía que estaban las vigas ahí. Pero ministro, permítame con las consideraciones de siempre. En aquella ocasión ustedes detectaron la fuga de combustible o de gasolina o de diésel, lo que fuera. En esta ocasión son vigas de acero. Que es correcto. Tiene un maletín, no la puedes meter en una 4x4. Eso que usted dice, un operativo bien montado a la vista de quienes están ahí, porque yo me imagino que en estos patios, como el de Farfán, es probable que tiene que haber cuidadores, como se le llama, ¿no? Pero la maldad de esto, el costo de estas vigas es de 3.5 millones de dólares. ¿Okay? Ojo, y estaban destinadas al Puente de las Américas, que
es un puente que están los ministros de Obras Públicas en deuda. En deuda. ¿Por qué razón? Porque tiene años. Este puente se creó, o perdón, se construyó en el año 1962. Comenzó en el 1959 y 1962. Desde esa época para acá, en los últimos gobiernos, yo muy poco he visto acciones realmente contundentes e importantes de reparación de la losa de rodadura. Por ejemplo, no hay nada más ahí. Este era el propósito. Yo me imagino, ministro Domínguez, en 2 minutos me dice, ¿por qué no se hizo en su momento sabiendo que está un peligro? Bueno, te informo, en el gobierno del presidente Guillermo Endara, el ministro Alfredo Arias, que fue el ministro al que yo sucedí, había mandado a hacer un estudio a una empresa israelí, y en ese estudio se hicieron radiografías de la losa, y ya en 1993 se hacía imperante el cambio de las losas. Ese informe quedó y le tocó al siguiente gobierno. El ministro Luis Blanco lo que decidió hacer fue un trabajo cosmético en la losa que no duró ni 3 meses después de aplicado. Y así sucesivamente los ministros subsiguientes fueron escapándose a esa responsabilidad que tenían. Sé que la ACP hizo su estudio y saben las condiciones en que se encuentra el Puente de las Américas. Permiso, ministro, tengo un corte comercial. La ACP, el rol que juega en esto me interesa muchísimo. ¿Por qué razón? Porque ese puente cruza el canal de Panamá. Así es. Conlleva riesgos su mantenimiento y reparación. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, estamos conversando con el exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, ante este estruendoso escándalo del robo de estas vigas de acero, valorada en 3.5 millones de dólares. Doctor Noriega, ya hemos llegado a esta es una crisis ya. Robarse unas vigas era algo que, de verdad lo confieso, o soy demasiado cándido, no se me hubiera ocurrido el robo de tal cantidad de vigas, doctor Noriega. Ya se recuperó el ministro para hacer un comentario. Sí. Por favor. No, adelante. No, por favor, ministro. Usted es el invitado. No, usted está hablando de a ver, la sucesión de ministros, el doctor Noriega, pero quiero pedir sobre que él hable acerca de lo que ocurría antes con el mantenimiento del puente y la importancia que tiene el mantenimiento, pero sobre todo la inversión que se iba a hacer de 3.5 millones solo en vigas, que no se hizo esa obra. Al no hacerse esa obra, se aprovecharon y se robaron las vigas. Pero, doctor Noriega, usted hablaba de el mantenimiento. Ajá. Sí, cuando el ministro Domínguez estaba encargado del MOP, había una cuadrilla de 50 personas, todos panameños, que le daban mantenimiento al Puente de las Américas todos los días. Había linieros, había soldadores, había albañiles, había especialistas que estaban realmente desde el momento que se construyó el puente. Y eso lo fueron desapareciendo por la idea de que eso era ineficiente, que el Estado no puede hacer cosas. Le cerraron al MOP la cantera, le quitaron al MOP un montón de facilidades, instalaciones, eliminaron la cuadrilla esta que le da mantenimiento al Puente de las Américas porque supuestamente iba a ser más eficiente dar contratos. Hemos pasado 25 años de dar contratos y miren cómo está el puente. Situación precaria. Yo puedo agregarte que, en efecto, esa cuadrilla existía. Yo los acompañé por el Puente de las Américas, recorrí el Puente de las Américas por debajo. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, lo escuchamos. Digo que esa cuadrilla existía. A mí me tocó recorrer el Puente de las Américas por debajo. Con ellos entré dentro de la estructura de acero del puente y sí se le daba mantenimiento. Definitivamente el equipo que tenían, con los equipos que ellos tenían también, mecánicos para poder hacer el trabajo, nunca iban a poder dar el mantenimiento completo. Podían darle un semi-mantenimiento al Puente de las Américas. Para eso se requiere un equipo especializado
Y si quieres ver un ejemplo que me tocó, tuve la oportunidad de verlo en el Golden Gate de los Estados Unidos, en San Francisco. Ellos tienen una cuadrilla de mantenimiento perfecta que se encargan a hacerle todo el tipo de mantenimiento, el sandblasting, que si alguien sabe lo que significa, es para lijado el metal al blanco y luego ponerle las capas de pintura protectora. Pero bueno, ese equipo desapareció en el gobierno siguiente, no desapareció en el gobierno de nosotros, de Guillermo Endara. Había intenciones, sí, de desaparecerlo. Oiga, ingeniero, pero hay una realidad, exministro. Hay que haber complicidades. Esto no es que se le ocurrió a un hombre del interior venir con un camión y llevarse. No, no, aquí hay en juego muchas cosas. El acceso a un patio del MOB no es fácil, yo me imagino. Y si es fácil meterse a robarse esas vigas, hay un acto de negligencia, doctor Noriega, o no, que tiene implicaciones. Es más, para que se ubiquen, cuando usted toma el puente de las Américas de Panamá hacia el interior, en la penúltima columna del puente, del lado de Panamá Oeste, el patio debe estar a la derecha. O sea, que es visible de todas partes. O sea, que esto fue descarado. La parte legal, ¿qué es lo que cabe? La parte legal, esto no es solo negligencia, esto es complicidad. Esto es complicidad, ¿por qué? Porque los bienes del Estado hay que cuidarlos. Cuando usted encuentra un carro del Estado chocado o una instalación del Estado totalmente maltratada, es que ahí hubo una intención, un dolo de permitir que sucediera lo que pasó. Y esto que sucedió con las vigas del puente de las Américas, esto es una canallada, esto es un crimen. Aquí hay peculado, aquí hay apropiación indebida, aquí puede haber hasta blanqueo de capitales, de gente que tiene que justificar un ingreso de vender las vigas y lo disimula diciendo, bueno, yo vendí una vaca, no, yo vendí un carro usado, no, yo me gané la lotería. O sea, estamos hablando de delitos muy serios. Hablando además... Licenciado, es claro, y creo que todos hemos visto que se consiguieron unas imágenes satelitales de cómo se estuvo manejando ese movimiento de vigas. Lo que usted ha dicho, licenciado, es cierto. En cualquier patio del Ministerio de Obras Públicas deben haber celadores que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas y que deben dar fe que lo que está dentro de ese patio está debidamente resguardado. Ese celador es culpable de la desaparición de las vigas, a no ser que él haya recibido una nota del ministerio diciendo que esas vigas tienen la autorización para salir del patio. En ese caso, el guardia de seguridad guardaría su reputación y su inocencia. Pero si él se ha quedado callado, permitió la salida del patio, ahí es donde empieza a buscarse. Yo en otra entrevista dije que algo que conozco y se daba en Estados Unidos, de hecho fue un proyecto de ley que logré pasar en tercer debate en la asamblea y que el presidente Tortuga tumbó porque a él no le convenía, era la delación premiada. Con esto, usted ofrece recompensa a quien dé información fidedigna que conlleve a la captura de los integrantes de este ilícito y recibirá una recompensa por ello. Eso es efectivo, muy, pero muy efectivo. Doctor Noriega, ¿qué le parece esa propuesta del ministro? No, es muy necesario. En todos los países del mundo se premia a la gente que denuncia los actos de corrupción, se premia a la gente que denuncia la evasión fiscal, se premia a la gente que denuncia el contrabando. Aquí en Panamá se abandonó esa práctica hace muchos años y realmente se castiga al denunciante, se castiga a la persona que está preocupada por el Estado. Eso iba a decir yo, doctor. Aquí se castiga el disenso y se castiga al que denuncia la corrupción. Qué pena. Ministro Domínguez, para cerrar, además de la forma como se distribuyeron estas vigas, Panamá Oeste, Panamá Este, Herrera, tal y cual, oiga, ahí tienen que rendir cuentas también estas personas, ¿no? Los santos, beneficiarios. Sí. Los beneficiarios. Perdona. Ajá. Adelante. No sé qué está pasando. ¿No escucha? Sí, yo escucho. Ok. Le pregunto, la complicidad es entre los funcionarios del MOB, porque no, discúlpeme, no puede ser que a un cuidador
decida que se pierdan 3.5 millones de dólares en vigas. Usted me disculpa. Yo no dije eso, Nito. Yo dije que el cuidador también es responsable sin la menor por duda. haber dejado salir las vigas. Eso no debe pasar, Pero a no ser que... No, usted que fue ministro de Obras Públicas, pregunto, nada más porque cuando no sé, pregunto. ¿Es posible que haya la casualidad de que se le ocurrió a alguien que no sea de la estructura de mando en el MOP una actividad como esta, o tiene que haber alguien de jefatura que haya procedido? Pregunto. Te voy a contestar como constructor. Estamos hablando de vigas de acero. Okay. Para poder tú tener, si tú te quieres deshacer de 600 vigas de acero vendiéndolas, tú tienes que tener gente que necesita esas vigas. Entonces, eso no es una operación que va a manejar solamente funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Eso tiene que haber una combinación de personas en el campo civil que pueden saber de alguien que quiera hacer una galera o que quiera hacer una obra que requiera ese tipo de material y se involucre con funcionarios del ministerio para lograr cometer el ilícito. Eso no es una operación chiquita. Estamos hablando de 600 vigas. No se manejan, como vimos en un video, a un individuo cargando una viga, pero esa era una viga liviana. Estas son vigas pesadas. Así que no las puede, ni siquiera una sola persona puede manejarlas. Así que se requiere de un equipo, se requiere de una logística, y eso obviamente no fue hecho por los grandes ni por los fascinerosos que están buscando cómo conseguir algo para comprar droga. No, eso fue hecho por gente muy preparada. No, ni son pepenadores que andan buscando latas de refresco. No. El ministro José Antonio Domínguez, muchas gracias por su tiempo. Se le agradece su participación y sus aportes. Que tenga buen día. Doctor Noriega, esto no puede caer en la nada. Un minuto. ¿Qué usted nos puede informar que se debe hacer? Se debe hacer. Aquí hay, don Guillermo, y a la audiencia, aquí hay 3 delitos. Primero, ¿cómo fue posible que compraron las vigas en el 2010 y no fueron usadas en 14 años? Ese es el primer delito. Segundo delito, bueno, se las llevaron. Ese es el segundo delito, muy grande y descarado. Y el tercer delito es que oficialmente el Ministerio de Obras Públicas, desde, vamos a decir, el 6 de mayo del 2024 hasta el 30 de junio del 2024, el Ministerio de Obras Públicas ni siquiera le dio, oye, déjame ver cómo está el inventario de todo lo que teníamos nosotros para ver cómo está. Ni siquiera le dio por inspeccionar, por pedir un inventario, por visitar los depósitos del MOP al ministro o las autoridades del ministerio. ¿Dónde está el Contralor General de la República, que debía estar encima de estas cosas? Entonces, Nito, ese es el tercer crimen. Nito, si pudiera agregar algo, la ACP sabía las condiciones del Puente de las Américas y eso se lo transmitieron al Ministerio de Obras Públicas hace mucho tiempo. El poder reemplazar las losas del puente no es una cosa fácil y tiene que ser muy bien coordinada, porque como tú desbaratas el concreto sabiendo que abajo pasan barcos, tú le puedes hacer daño a esos barcos. Entonces, era una logística que se tenía que coordinar con la ACP, y yo no veo cómo el Ministerio de Obras Públicas, entiendo eso fue en el año 2010, decidieron hacer una licitación para el cambio de losas si eso no estaba coordinado con la ACP. Obviamente no iban a permitir que eso se diera, pero sí permitía que yo como ministro lograra un contrato con alguien para que me dieran un salve y ese se pudiera salir después del contrato, aludiendo que la ACP no permitía. Esto ha venido pasando desde hace rato. Aquí se hacen contratos a sabiendas que no se pueden ejecutar y de repente desaparece. La pregunta del millón: ¿dónde está el puente Van Damme? Ahí se compraron aceros. Esos aceros se vendieron. ¿Dónde está el puente Van Damme? Y ahora teníamos los aceros en Panamá y desaparecieron. Esto es el puente Van Damme mejorado. Ok.
esto que no quede en la nada. En el anecdotario de escándalos que ocurren en nuestra lastimada patria. Doctor Noriega. Así es. Estimado. Bueno, muchas gracias, Nito. Hasta luego. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.